Hola, yo soy Saraí Y yo soy Angie. y bienvenidos una vez más a la hora del cafecito. Y entonces, en esta plática vamos a volver a retomar ciertas cosas que ya habíamos mencionado de los microplásticos con nuestra plática de Procéano, que si no lo han visto, váyanlo a ver, vamos a dejar por aquí el link, ya saben que ustedes también con estas herramientas de YouTube van a poder verlo por ahí. Y vamos a retomar esto para poder encaminarlo un poquito más hacia personas que están especializadas en este gremio. Entonces, esperemos que disfruten mucho la charla. La vamos a dividir en dos partes. Aviso, spoiler alert desde ahorita. Lo vamos a dividir en dos partes porque fue una plática bastante extensa y ustedes se van a dar cuenta del por qué, porque somos gente que le gusta hablar mucho, pero tiene muchas implicaciones y dentro de ellas las sociales. Entonces, es muy importante que también, si empiezan a ver este video, porfa, vean la segunda parte para que también se enteren de todo el chismecito que terminamos de decir al final, que sobre todo son soluciones a este problema. Entonces, quédense con nosotras y pues sin más preámbulos y más bla, bla, bla de mí, vamos a ver el video de nuestra charla. Bueno, ya estamos aquí con una de nuestras primeras invitadas, que es una QFB de mi alma mater también, que se llama Telma González Cruz. Estoy muy emocionada también porque el contacto con ella fue a través de las redes sociales con esta pandemia, entonces no nos conocemos, pero venimos del mismo origen. Y pues nada, nos gustaría para empezar, Telma, que por favor nos des un poquito de toda tu historia o más que nada ya de esta última parte sobre tu especialización del tema del que vamos a hablar hoy y que nos cuentes un poquito por qué, de dónde surgió esa chispita que dijo, voy a investigar más de esto, ¿no? O a esto más o menos me quiero dedicar. Vale, bueno, pues mucho gusto y saludos a todos. Y yo soy Telma, como dijo Saraí, soy QFB de la UNAM y realmente yo empecé pues siendo QFB pensando que iba a ser fármacos o medicinas o tratamientos o cosas de la salud, pero tuve una vez una profesora de genética que estaba investigando cosas acerca del medio ambiente y me gustó muchísimo esa línea y pues me di cuenta de lo versátil que puede ser la química, tanto para la farmacia como para el medio ambiente, ¿no? Entonces, a partir de la mitad de la carrera, ya hacia adelante, empecé a entrar como a temas medioambientales y a mí el área que me llamó la atención fue el área del plástico. Es decir, empezar a estudiar qué es el plástico, de dónde viene, cuánto dura, qué le pasa, por qué está tan lleno de mundo el plástico y de contaminación. Y así poco a poco fui aprendiendo acerca de microplásticos, que es de los temas importantes de hoy, y también pues todo el impacto ambiental que tiene este material. Y haciendo mi tesis, ya avanzando un poco más adelante en mi carrera, empecé a estudiar bacterias y hongos que eran capaces de degradar plástico. Eso quiere decir que se lo comían y lo hacían parte de su energía, de su metabolismo o lo desechaban de manera pues mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, poco a poco viendo de esto, en el camino, ya terminando un poco la universidad, me metí al lobo, igual con esta misma filosofía de generar, de tratar de limpiar el mundo del plástico, hice una empresa que se llama Sputnik, que es un nombre desafortunado en estas épocas, pero pues lo gané yo primero. Y, y ahí hacíamos platos, vasos y cubiertos comestibles para evitar el uso de desechables, ¿no? Entonces, pues ya en vez de usar tu cuchara 5 minutos de plástico y tirarla, pues te la comías y tenía pues al menos un final dentro de ti. Así, pues poco a poco fui aprendiendo muchas cosas, fui yendo a un montón de cumbres, conocer a un montón de otros emprendedores en Latinoamérica y poco a poco me fui uniendo a varios otros mundos de tecnología, de química, de biotecnología, de ciencia en general, pues acerca de cómo podemos ayudar al medio ambiente con los conocimientos que tenemos
y sobre todo pues tratar de no contaminar más de lo que ya lo hemos hecho. Eso es un poco de lo que ha pasado en mi vida. Ahorita retomando también esta parte de un poco de lo que has hecho, me agradó bastante la idea en que justo dijiste, pues voy a tomar este problema y lo voy a convertir en un emprendimiento, ¿no? Porque eso, pues a fin de cuentas, también es algo que está muy relacionado con todo esto del plástico, ¿no? Que estamos muy inmersos en esta parte comercial de que todo es instantáneo y que posteriormente se desecha. Entonces, me alegro mucho por esa idea, porque también es muy padre de que no solo los politécnicos nos ganen las ideas y las comercialicen. ¿No es cierto? No tenemos nada en contra de los del IPN, al contrario, también se les agradece varios de los inventos que han hecho, pero qué padre, igual al final del video, si quieres, ponemos ahí tu página o si es que tienes para promocionarte un poquito y, y pues ver qué onda, si te llegan más clientes o no, si nosotros también nos volvemos clientes, porque también, pues de cierta manera también Angie lo comentaba en otra plática hace tiempo que estamos también en este proceso de ver cómo tratar de ser más eco-friendly, pero que tampoco me cueste tanto, ¿no? Entonces, no sé si quieras agarrar por ahí una idea, Angie, y desarrollarla un poquito más y plantearle la siguiente pregunta a Telma. Ay, es que me siento igual que la vez pasada aquí medio desorientada porque pues no es como mucho mi área, ¿no? Si algo sé de la ciencia es un poco de la medicina, que es a mí lo que más me interesaba. Entonces, teniendo esto en cuenta, porque background así rápido de chismecito, yo iba a estudiar medicina, pero al final me terminó llamando más las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pero esa cosquillita de curiosidad nunca se fue. Entonces, para agregar como una cosita ahí, mencionaste algo sobre que te interesaba la parte como genética, ¿no? Que tomaste algo sobre eso. Entonces, ¿cómo podrías relacionar esta parte de los microplásticos con esa parte de la genética? Pues es algo muy interesante. Por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad, pues como que me desencanté un poco de la farmacia y dije, bueno, pues todos aquí queremos salvar a otros humanos, ¿no? Como que hacer medicamentos para mejorar nuestra salud. Pero pues me di cuenta de que 100 alumnos que había, 99 querían hacer eso y yo dije, no, tengo que ser única y diferente. Y el chiste es que pues poco a poco le fui perdiendo el gusto porque había como que miles de doctores buscando la cura de la diabetes y otros de cáncer y otro del Alzheimer y ya. Y los que no, pues de enfermedades súper raras que pues iban a tener 3 pacientes en el mundo, ¿no? Entonces, pues como que poco a poco me di cuenta también que para hacer un fármaco, desde cero, así desde que imaginarte la molécula y hacerla y que si el hidrogenito y no sé qué, y llevarlo hasta el mercado, te tardas fácil unos 30 años, ¿no? Entonces no es una cosa que una sola persona haga. Entonces, pues poco a poco me di cuenta que todo el mundo estaba en esa área y de que esa área generaba muchísimo impacto ecológico que no nos estábamos dando cuenta. Por ejemplo, muchas de las medicinas que caducan o que no te tomas o lo que sea, o que se voltea un camión y ya se quedaron en el medio ambiente, pues terminan en el drenaje y poco a poco van alterando como también la genética de las bacterias que viven en el medio ambiente, ¿no? O sea, en el drenaje, pues si te encuentras con un montón de antibióticos, pues probablemente vas a tener ahí bacterias que resistan esos antibióticos, que al final son las que nos enferman. Entonces, pues me di cuenta de que muchos de mi generación pues estaban buscando ayudar a una sola especie, pero yo dije, no, pues ya hay muchos ayudando a humanos, hay que ver también por las demás especies, a fin de cuentas pues les estamos causando un problemón, ¿no? Y no tienen como que culpa de nada. Y poco a poco fue así como me fui más hacia el tema ambiental. Y fue justo en la clase genética en la que por primera vez me hablaron de la aplicación de la química y de la genética que estaba estudiando para un campo que no era la salud. Entonces, pues me llamó la atención y cuando fui al laboratorio de esta doctora con la que estuve, lo primero que vi fue así un pequeño matracito, digamos un frasquito de vidrio, que adentro tenía una esponja como de sillón, así una esponja esas con la que lavas trastes, y le estaba creciendo un hongo. Entonces, cuando yo vi esa imagen de que un hongo comiendo una esponja, dije, es que aquí está la solución
a todo el problema de contaminación por plástico, ¿no? ¿Por qué no estamos llevando esto a las 10,000 toneladas de basura que están en las carreteras y hacia los tiraderos y todo? Y fue como que ahí cuando dije, no, es que tenemos que encontrar la solución a este problema y las bacterias o los hongos nos pueden echar la mano y nadie lo está haciendo, ¿no? Y todos estamos tratando de encontrar la cura para el cáncer, ¿no? Entonces, poco a poco dije, bueno, tenemos que hacer tan popular el cuidado al ambiente como lo es el cuidado o el tratamiento de la salud. Entonces me llamó mucho la atención eso y ver la solución tal cual así físicamente frente a mí, tocar la esponjita y el hongo. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y poco a poco, pues ha avanzado un montón la genética, tanto desde que la descubrimos, bueno, desde que se descubrió que algo dentro de nosotros tenía instrucciones para ser más humanos y para hacer enfermedades y características y todo, y ahora que podemos editarla y reconocer, y entonces pues ahora la tirada no solo es encontrar bacterias que nos ayuden, sino crearlas, ¿no? Ver qué te falta, así, pues tú sí puedes identificar cuál es el plástico, tú sí te lo puedes comer, tú lo puedes desechar, y en este camino me he encontrado investigaciones en verdad que parecen de otro mundo. Una de las más sorprendentes es un profesor de la Universidad de Cambridge que tomó PET, así el de las botellas, triturado, y ese plastiquito lo puso con unas bacterias y logró generar energía y logró cargar su celular por 12 segundos. Entonces imagínense, ¿no? Ya de la basura literalmente podríamos estar haciendo energía, ya no solo transformándola en otro tipo de compuestos. Entonces, pues todo es muy, muy increíble, muy mágico y creo que necesita muchísima más difusión. Entonces es por eso que hacemos la lucha por hacer eso. Está súper interesante, así me acabas de explotar la cabeza. Sí, es una Está locura. muy, muy padre. Porque justamente, ¿no? O sea, igual yo siempre te digo, la poca cosa que sé de la ciencia es más relacionada a la medicina y precisamente a la genética, porque igual por profesores fue como los que me introdujeron y lo que dije como de, wow, o sea, es muy intensa la genética y como eso literalmente es la solución para muchos de nuestros problemas y no lo hemos como profundizado lo suficiente, ¿no? Pero ahorita me llamó algo interesante porque a pesar de estos intereses en la ciencia, al final del día también soy científica social más que otra cosa. Claro. Dices que no hemos, justamente, no hemos utilizado todo ese potencial. Este, y yo no puedo dejar de pensar que es algo que también me interesa mucho en la influencia de las farmacéuticas, precisamente. Digamos, el lado del interés económico, ¿no? O sea, de voy a financiar solamente Claro. los proyectos que me están dejando a mí muchísimo dinero, ¿no? Porque, y esto es una discusión que tengo así en casa constantemente, ¿no? Esto de las energías alternativas es muy, no solamente llamativo, sino ya necesario, ¿no? O sea, nos estamos comiendo el Claro. planeta y necesitamos solucionarlo con lo que ya tenemos, ¿no? Pero, o sea, Claro. aquí y en este punto en particular se estarían enfrentando dos industrias enormes, así que alimentan al capitalismo como no podemos tener idea, que es la farmacéutica con la empresa de energía, ¿no? Toda la parte del petróleo, de los gases, de todo este tipo de cosas. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, varias cosas relacionadas a esto. Primero, ¿cómo afecta, pues justo a todos tus esfuerzos y a los esfuerzos, por ejemplo, de este profesor del que hablabas? Sí. Este, ¿Cómo afecta, pues eso, ¿no? La falta de financiamiento, las trabas que te pueden poner, porque seamos sinceros, o sea, aunque se oiga Sí. como teoría conspiracional, no, o sea, neta, las farmacéuticas y todas estas empresas ponen trabas para que esto se sepa y se pueda implementar. Claro. Y pues eso, o sea, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo ha afectado tu trabajo y mm, cómo no te desmotiva eso? ¿Cómo piensas, como quien dice, pasar esa, ¿no? Superar esa barrera. Claro. Pues yo también, desde que descubrí el concepto de economía circular, así de que, bueno, para empezar, descubrir que la basura no existe, ¿no? Así como químicos, sabemos nuestra máxima de nada se crea ni se destruye, solo se transforma.
en términos de materia y a veces también en energía. Entonces, realmente tratar de deshacer el concepto basura de nuestras cabezas es muy, muy difícil, ¿no? Porque pues para nosotros lo que ya no usamos para lo que es su propósito lo tiramos, ¿no? Una pluma que ya no pinta, la tiramos y a ver qué le pasa. Pero pues poco a poco es decir, bueno, ¿y esto de dónde viene y cuánto va a durar y qué repercusiones va a tener? Como que a nivel personal primero te tiene que cambiar el chip para poder hacer algo. Y una vez que ya te cambió el chip, tú te das cuenta de que las personas a las que no les ha cambiado ese chip y que no se dan cuenta de que pues la basura es solo un primer paso para otra nueva creación, pues probablemente resultan hasta agresivas, ¿no? Y es donde decimos, ah, no, pues las industrias no quieren y están demandando y no sé qué. Pero a veces me he puesto mucho a reflexionar acerca de que si realmente las industrias solo quieren el dinero, qué les está pasando, o si esa generación ya va de salida. Y creo que es un poco un tema generacional, ¿no? Que ahorita pues las grandes industrias pues siguen regidas por un montón de viejitos blancos en sus oficinas viendo el panorama con arbolitos y dicen, no, pues el mundo está re bien, ¿no? Yo por qué habría de cambiar algo. Y realmente nos pasó, fíjate que en esta cuando descubrí que se podían comer esponjas con hongos, con bacterias, lo primero que hicimos fue ir a fábricas en las que los dueños de los que hacían esas esponjas, nosotros les decíamos, oye, mira, estás contaminando un montón, quizá no te das cuenta, pero no sé, 100 de tus colchones se van a la basura cada año. Pero nosotros estamos tratando de resolver eso, y mira, tú nos podrías dar no sé, 3% de tus ganancias para seguirlo investigando y pues que tú puedas ponerte la etiquetita de que estás haciendo algo por el medio ambiente. Y ellos nos veían con cara de, ¿qué te pasa? ¿Necesito hacer eso? O sea, está como en las leyes, o me pueden multar, o me pueden cerrar la empresa. Y la respuesta era, no, pues no, para nada. Y él dijo, ah, no, pues si no estoy obligado a pagar, pues por supuesto que no te pago, ¿no? Y entonces, eso fue un poco como que el primer choque, yo dije, ah, ok, o sea, entonces voy a tratar como que a pensar que todas las industrias son así, que si no las obligas, no lo hacen, ¿no? Pero pues poco a poco ha habido muchísima presión social acerca de los contaminantes, pues del plástico, así como lo hay con los que se hacen radicalmente veganos y están ataque y ataque y ataque a los que hacen carne o los que se han vuelto así, pues no sé, radicalmente enfocados en género y atacan, atacan, atacan a los que no tratan de abrirse estas ideas. Creo que también deberíamos haber un montón de ambientalistas que ataquemos constantemente a todas las industrias que contaminan mucho. Un ejemplo de esto es Coca-Cola. Por ejemplo, pues todos sabemos que Coca-Cola es el mayor productor de botellas del mundo y pues hasta hace, me parece, unos 10 años no le interesaba, ¿no? Tú veías botellas de Coca-Cola por todos lados y realmente pues no les hacía lo más mínimo, ¿no? Pero ya como cuando hay Twitter y todos los días reciben así tuitazos de que ya, por favor, miren, este está contaminando, este acaba de matar una tortuguita, este se mató un avestruz, no sé qué. Cuando empiezan a tener esta presión social, poco a poco Coca-Cola dice, bueno, pues, o sea, también estamos dañando el planeta, y ya sea solo para verse bien o porque genuinamente quieren hacer algo por el planeta, empiezan a dar dinero a nuevas ideas para reducir su impacto ecológico. Por ejemplo, hace poquito sacaron como un challenge para invitar a un montón de gente que hacía biomateriales, es decir, estos nuevos tipos de plásticos que ya vienen de las plantas y no tanto el petróleo, para generar sus nuevas botellas y que fueran igual de resistentes, que fueran igual de higiénicas, pero que se pudieran degradar o compostar o que ellos mismos las recolectaran y las pudieran transformar. Y dio un montón de dinero para esas cosas. Entonces cambió, ya sea porque ellos quisieron o por presión, pero algo está haciendo, ¿no? Y también donó un montón de dinero, creo que pues varios millones de dólares, a una empresa que se llama The Ocean Cleanup, que es un bote que está limpiando la gran mancha de basura del Pacífico. Entonces también les dio un montón de dinero y con eso pudieron limpiar mucho del océano, ¿no? Entonces, pues hay que partir de eso, de que el impacto ya está y que poco a poco hay que ir convenciendo a las personas de hacer cambios que tengan sentido, porque también hay una lucha constante, por ejemplo, en las de energías renovables, que pues muchos dicen, ah, pues entonces hay que dejar de usar los carros de gasolina y usamos carros eléctricos y ya. Pero la verdad es que no, usar carros eléctricos no va a resolver nada, no va a cambiar nada, va a ser lo mismo
el mismo gasto energético, solo traído de otra fuente, porque aparte, pues las petroleras no es como que estén perdiendo, es como que se va a acabar el petróleo y ya no va a haber más, a menos de que nos inventemos más dinosaurios, ¿no? Entonces, poco a poco, pues migrar a autos eléctricos no va a resolver nada. Hay que buscar maneras más eficientes, mejor transporte público, hacer vías adecuadas para ciclopistas, ciudades planeadas bien para que puedas llegar a todos lados caminando o que, pues sí, que el transporte público pues no sea la basura a la que estamos acostumbrados, pues realmente en toda Latinoamérica, ¿no? Que pues es un camión donde te da la bendición antes de subirse. Entonces, pues poco a poco es ir cambiando este chip, pero desde la conciencia y convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? No tanto pues poner en tus redes, ay no, ahora P&G sacó este nuevo producto y tiene mucho empaque innecesario. Pues es poco a poco tú llegar con ideas nuevas e innovadoras y eh, dar soluciones, no solo quejarte del problema. Entonces, creo que poco a poco, antes sí me afectaba mucho y me ponía a pelear con un montón de gente en internet, pero me di cuenta que pues no resolvía nada, ¿no? Entonces mejor me puse a investigar bien las bacterias y bien todo y me fui a diferentes lugares donde pudiera mostrar mi idea y ahí, por ejemplo, un día fui a un summit, a una como conferencia organizada por Bayer, ¿no? Que es esta farmacéutica gigante, en su división de agricultura y justo con mis platos y cubiertos comestibles para ver si lo podríamos hacer de desechos industriales, es decir, que lo que sobra del maíz lo secamos, lo pulverizamos, lo hacemos harina y luego lo hacemos cucharas. Entonces, esa era un poco la idea y ellos están muy abiertos y al final me dieron hasta dinero para lanzar la idea, para producir mejor. Entonces, pues realmente creo que es llegar con soluciones. Si yo hubiera llegado a decirles, ay, no, ustedes contaminan, malditos, pues solo pues me hubieran dicho, ah, bueno, gracias por venir, ¿no? Creo que es llegar con soluciones lo que pues te impulsa y te motiva y lo que hace que te escuchen. Perdona, siento que estoy acá acaparando la plática, pero tocaste como muchos puntos que también a mí me llaman la atención, ¿no? Empezando por lo de las empresas socialmente responsables, ¿no? Que es un sellito para los que no saben. No sé si ya habíamos hablado de esto en otra plática, creo que no. Nada más lo tocamos así. Ajá. Pero bueno, es un sellito que da el Centro Mexicano para la Filantropía, que es la CMFI, y que precisamente, como dice Telma, no es como obligatorio, ¿no? O sea, no es, que creo que ya se están empezando a hacer esfuerzos legales para que empiece a ser el sello como tal, cosa obligatoria, no, pero que sí sea como uno de los requerimientos, ¿no? Que empiece a ser como prohibición que las empresas como malgasten sus recursos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por el momento no es obligatorio, pero no es obligatorio legalmente, pero empieza a ser o ya es obligatorio socialmente hablando. O sea, una empresa, ahora sí que una empresa que se respete tiene que tener su sello de empresa socialmente responsable por algo. No importa si sea por la materia de género, no sé si, bueno, también depende de a qué industria se dedique, ¿no? Pero tiene que ser por género, por inclusión social, ¿no? Precisamente por responsabilidad ambiental. Entonces, digo, a mí me frustra mucho, tengo muchos problemas con el sello de responsabilidad social porque no por tener, o sea, es utilizado y a mí me enseñaron a utilizarlo en la comunicación, en la publicidad, como una ventaja más, ¿no? Una ventaja competitiva por encima de las otras empresas que se dedican a tu misma área industrial. Entonces, pues eso, o sea, es atractivo sí para los consumidores y las consumidoras que dicen como de, ah, sí, sí, como dices, ¿no? Coca-Cola ya no contamina, ¿no? Porque ya tiene su sellito y ha estado haciendo como muchas de todas estas cosas que mencionaste, que creo que pues, sus procesos de fabricación todavía no terminan de ser muy ambientalmente amigables, ¿no? Pero bueno, Seguro. por lo menos ya está haciendo ahí algunos programas, entonces ya se ganó su sellito, ¿no? Y pues eso los consumidores, las consumidoras lo saben y dicen, ay, wow, ¿no? O sea, ahora con más razón voy a consumir una coca que también me va a provocar diabetes, pero no importa, güey. Es socialmente responsable, eso es lo que importa. Entonces, me causa mucho conflicto desde ese punto social y no solamente por eso, porque nos están vendiendo, pues sí, una ilusión que es un primer paso,
pero tiene muchas otras cosas atrás que siguen siendo negativas y con las que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y hablando de seguir insistiendo, decías que esta parte de presentar tus proyectos, ¿no? Llegar justamente con una solución. Siento que también es mucho de saber cómo dar el discurso, ¿no? Precisamente el llegar y decirle, pues, para que sigas ganando dinero, tienes que tener un sello de socialmente responsable, y para tener un sello socialmente responsable tienes que hacer algo para ganártelo, ¿no? Entonces, pues te presento este proyecto, esta solución, que además de hacer que te vuelvas todavía más multimillonaria, pues de paso ayudas al planeta, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo podemos hacer? O sea, invierten las empresas en un primer momento, te financian el proyecto, la investigación, lo que necesites, y ya, ¿no? Y ya con eso se sienten satisfechas y el sello lo obtienen. Pero ahora, ¿cómo hacemos que... ay, y no sé si esto es como muy de mi materia, pero ¿cómo hacemos que se integre esto a la cultura organizacional de esa empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo siga manteniendo, que siga financiando? No, porque estos proyectos, lo que mucha gente no capta es que son a largo plazo, ¿no? Claro. O sea, se hace un primer acercamiento, sale bien y todo, pero no tienes que dejarlo ahí, ¿no? O sea, tienes que continuar incorporándolo, no solo en tu forma de, no sé, hacer productos, como decías, de esto de los cubiertos comestibles, ¿no? Sino ahora ya no nada más hacer cubiertos, sino ahora hacer vasos, y no solo eso, sino ahora, o sea, ir haciendo como más cosas. ¿Cómo hacer eso? Que se queden ahí y que tengan, pues eso, esta idea de que es algo que se tiene que ir trabajando constantemente. También hablabas de los transportes públicos, ¿no? Mejores transportes públicos, que los carros, o sea, independientemente de hacerlos eléctricos, más bien ver cómo utilizar la energía que ya tenemos, que también sea renovable y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos que sean atractivos? Porque ya habíamos hablado de la industria privada, pero ahora hablemos de la pública. Claro. El gobierno no te compra proyectos a largo plazo. Claro. O sea, es así de, dame una solución ahorita y la quiero en menos de 6 meses, ¿no? Porque si me la das a 2 años, pues yo ya me reelegí y ya no voy a tener los beneficios políticos que eso me va a llevar, ¿no? Entonces, no sé, todo este tipo de cosas, ¿cómo las ves tú? Si me permites, antes de que Claro, comiences, igual ya englobando todas las cosas que hemos dicho, que justo ahorita estamos como explotando así de la cabeza todos, eso espero, pero justo algo que me llama mucho la atención y que ahorita me está resonando en la cabeza es que junto con nuestras clases de legislación que actualmente tenemos en la Facultad de Química, mencionaba mi profesora hace unos días que la ciencia y la legislación no avanzan al mismo tiempo. Entonces, justo Telma mencionaba que, por ejemplo, la genética y la genómica, la biotecnología y todas estas áreas de la ciencia que están, pues, digamos, proponiendo nuevas cosas o innovando lo que ya teníamos, está avanzando rapidísimo, o sea, hay avances en 20 años que ni en un siglo se lograron, ¿no? Claro. Y a diferencia de esto, los procesos legales que tenemos en nuestro país y también a nivel internacional no se comparan con cómo avanza la ciencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, creo que eso siempre va a ser un límite que nosotros vamos a tener. Y justo ahorita, relacionándolo con lo que mencionaba Angélica, pues estamos siempre en esta parte de los sexenios o de los gobiernos, pues siempre tenemos limitaciones, ¿no? Justamente. También esta parte de que la Secretaría de Hacienda da tanto presupuesto para tal lado y para este y para el otro, justo, o sea, nuestros objetivos, digamos, a nivel humanidad, así en general, son muy distintos a conforme lo tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, eso es algo que puntualizar justamente que, o sea, que por más que nosotros como científicos digamos, oye, descubrí cómo hacer esto y cómo modificarlo y esto y el otro, a veces no queda en nuestras manos ese hecho de poder cambiar el mundo, ¿no? O sea, justo es
necesitamos la ayuda de los demás. Y creo que eso es algo muy importante que hemos destacado aquí en nuestra página y que gracias a estas pláticas también lo hemos hecho, es que debemos de trabajar en conjunto y que debemos de empezar a hacerlo de otra manera, porque si bien lo estábamos haciendo, nada más debemos de modificarlo y justo como encaminarlo, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, pues nada, ese era mi comentario, pero de verdad me está explotando la cabeza porque tenía que decirlo, porque justo es eso, o sea, no es que nosotros no queramos hacer algo como científicos, o sea, Claro. siempre los científicos queremos resolver problemas, ¿no? Siempre decimos, es que ¿por qué pasa esto? Yo quiero sacar la respuesta de esto, ¿no? Entonces, no es que los científicos seamos malvados toda la vida, no es que explotemos cosas y que derramemos cosas porque sí, o que mutemos cosas porque sí, sino que también parte de la sociedad tiene una responsabilidad con nosotros Claro. también y una obligación. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no nos hagan los malos de la historia también siempre, ¿no? Ahora sí, Telma, por favor. Sí, justo, no, es que está muy interesante. De hecho, fui tomando nota para resolver punto por punto, porque es que todo está conectado, es la Matrix. En fin, el punto es que, por ejemplo, empezando, por ejemplo, lo del sellito de socialmente responsable, a mí lo que, así como a ti te da cosa o te da ansiedad, ese sellito, a mí lo que me da ansiedad es cuando las cositas dicen reciclable. Cuando algo dice reciclable, es como si toda la materia es reciclable, absolutamente toda la puedes fundir y hacer otras cosas, la puedes echar ácidos y hacer, todo es reciclable, no le pongas que es reciclable, por Dios. Entonces, por ejemplo, un pequeño pasito para ayudar al planeta sería, pues, dejar de buscar algo que diga reciclable por algo que diga reciclado. Aunque tenga 50% de cosas recicladas y 50% de material nuevo, bueno, pues ya, al menos en la industria que está produciendo eso, está preocupándose por reciclar, por tener al menos una partecita de sus procesos que sean volver a traer lo que llamamos basura y volver a hacer algo útil, ¿no? Entonces, pues es entender profundamente que reciclable es todo. Yo le puedo poner reciclable a un diamante, pero lo importante es que sea reciclado. Entonces, es el primer pasito para ir cambiando nuestra mentalidad y no creernos, ¿no? Lo que las campañas de marketing dicen que, ay, sí, es reciclable. Por supuesto, todo es reciclable. Sí, igual algo para complementar un poquito, Telma, nada más. Y es correcto todo esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo podemos entender porque justo entendemos de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero también es muy importante lo que mencionas, ¿no? O sea, el sellito, el de decir aquí está y que también tiene que ver con una parte de marketing, es muy importante porque también lo mencionaba Angie, ¿no? Claro. Yo por el hecho de llegar con, miren, ya llegó nuestra invitada. No por el hecho de que nada más tenga el sellito, quiere decir que también lo voy a tratar después, como también lo mencionaba Angie, Claro. porque, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente un producto que es una botella de un shampoo, que no voy a decir la marca, Sí. que justamente dice que es de plástico ya reciclado, ¿no? Pero el problema es que la forma en la que hicieron ese plástico reciclado no tiene un fin después, o sea, no se puede volver a reciclar. Y es por el hecho de que tiene ciertos colorantes y que por eso las empresas que reciclan ya no pueden reciclarlo o porque el material se volvió peor. Entonces, de cierta manera también hay que tener cuidado con eso. O sea, no por el hecho de que también tenga la estampita o que diga algo, va a ser así, ¿no? Pero también entendemos la preocupación de que no todo el tiempo vamos a estar leyendo las etiquetas y que no todo el tiempo voy a estar fijándome a ver qué compro, ¿no? Porque también es algo que pues a veces no podemos hacer y no podemos invertir, ¿no? En ese tiempo. Entonces, nada más también hay que tener cuidado con eso, pero para eso también necesitamos educación. Entonces, es importante saber que, o sea, creo que lo que más he aprendido en la vida es que no puedes abarcarlo todo. Entonces, por ejemplo, o sea, llega y a veces te critican mucho por eso, ¿no? A mí, por ejemplo, yo trato de no usar plástico desechable lo más que puedo, ¿no? Y entonces, pues cargo que la botellita, que no sé qué, y de repente me regalan así como que, ay, tú no usas desechables, ten una botella de plástico duro, y ten otra, y ten otra, y entonces termino teniendo 8, y yo así como, no, no, la verdad solo querría una, ¿no? Entonces, así va pasando también, ¿no? O cuando estoy comiendo una hamburguesa y es como, no, pero es que de nada sirve que no uses plástico si no dejas de comer carne porque la contaminación es la misma, ¿no? Y de nada sirve que no uses plástico desechable si vienes en carro, ¿no? Porque de todas maneras contaminas. Entonces es como aprender dentro de ti
que vas a luchar por un problema, por uno en el mundo y ya. Y a partir de ahí, dar todo lo mejor, dar una verdadera solución y no juzgar a los demás, que pues quizá, si por ejemplo en el laboratorio, en los laboratorios en general, usamos mucho plástico que se le tiene que dar un trato diferente y no se puede reciclar de la misma manera en la que se podría reciclar un contenedor de hot dogs, ¿no? Porque pues tiene sustancias y que si biológico infeccioso, que si no sé qué. Entonces, en los laboratorios en los que he estado, donde tratamos plástico, pues generamos muchísimo más desecho de plástico del que degradamos. Sin embargo, si logramos degradarlo bien, vamos a resolver el problema que creamos, ¿no? Entonces, es poco a poco saber que en este momento estamos dando pequeños pasitos, pero que si sale bien, pues lo vamos a hacer muy bien. Porque si tratáramos de abarcar todo y en el laboratorio solo usar vidrio y metal y madera y súper orgánico, probablemente nos tomaría 50 años llegar a lo mismo que nos tomaría en un año utilizando todo lo que ya tenemos, ¿no? Que de todas maneras ya está en el mundo, ya existe y está diseñado para ser utilizado. Entonces, creo que es eso, ¿no? Saber que no puedes abarcar todo, también te quita un peso encima cuando vienen a criticar lo que haces, ¿no? O así de que, ay, ¿por qué lo están haciendo hasta ahorita y no lo hicieron hace 10 años? Bueno, pues hace 10 años tenía yo 15, ¿no? Entonces, ¿Por qué hubiera no te sido conocí peligroso. Sí. Sí, Y sí, sí, justo sí. también, eso también para nuestra audiencia que nos vaya a escuchar, no es que también seamos doble moral, y eso también aplica para las empresas. Ojo, también es muy importante porque si bien Angie también lo menciona como de, es que la responsabilidad Claro. empresarial y el capitalismo y todas estas cosas, sí lo entendemos también, pero también del otro lado, justamente que nosotros presenciamos esta parte de las grandes industrias, de las Big Pharma, también nos damos cuenta de que somos muy reguladas, o sea, de que tenemos procesos bastante estrictos, de verdad, Angie, no tienes idea de cuántos, amiga, ahorita estoy haciendo mis presentaciones de legislación y son un montón de cosas, o sea, de verdad, no es que seamos doble, o sea, no es que seamos dobles moral, así de decir, es que, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Que produce un montón de cosas y que son para el medio ambiente muy mal, pero que también justamente ya entró en esa parte de tratar de que hacer sus botellas sean reciclables y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, no podemos abarcar todo como lo dices tú, Telma, pero también sociedad, por favor, hay que aprender a qué criticar y cómo hacerlo, porque tampoco es de agarrar y con el dedo así juzgar a las personas y de decir, por ejemplo, tú, Telma, ¿no? Que no sé, de la nada, pues no sé, si tuviste una necesidad en la calle y tuviste que utilizar un plástico de cierta manera y alguien de tus mejores amigos te ve y te dice como, ay, eres una hipócrita, en fin, la hipotenusa, porque estás usando plástico. Pero no, o sea, también debemos de entender que tenemos también ciertos límites y que no podemos hacer pues todo en una sola cosa, ¿no? Entonces, sociedad, por favor, aprendamos a criticar y a no juzgar así por hacerlo nada más. Claro, y sobre todo hacer algo. Si te molesta, a mí me molesta la contaminación por plástico, entonces estoy haciendo algo, estoy investigando, estoy desarrollando, voy a hacer algo para eliminarla, ¿no? Y así, y no solo pues quejarte a lo loco, ¿no? Y hay otra cosa bien importante que es, lo mencionó Angie, que es del storytelling, de contar historias. La verdad es que en estas épocas no gana la razón, esa es la verdad. En las democracias no gana quien tiene razón, gana quien cuenta la mejor historia. Entonces, yo por muchos años yo quería emprender justamente haciendo bacterias que comieran plástico, ¿no? Y tener mi gran planta de transformación de bacterias que comían plástico y que todo el mundo me comprara y que todo el mundo me trajera su envase de coca y yo lo hiciera, pues no sé, materia prima para nuevas botellas o nuevas cosas o agua y CO2 y ya nos libramos del problema. Esa era mi idea emprendedora. Pero cuando yo se la contaba a la gente no me entendían, o sea, pensaban, no, pero es que las bacterias nos van a enfermar, tú quieres enfermarnos, tú quieres matarnos, y si es como, no. Entonces, poco a poco, de hecho, el proyecto fue cambiando. Era demasiado ambicioso para una niña que apenas dio a mitad de licenciatura querer hacer eso. Entonces, poco a poco fui estudiando más y ahorita ya tengo 3 años, 4, hablando de plástico en todos lados, en mis redes. Entonces, pues ya todo el mundo piensa en plásticos y me pregunta cosas, ¿no? El chiste es que tienes que ir armando una narrativa con los años. Y poco a poco, pues mi proyecto, por ejemplo, de platos, vasos y cubiertos comestibles, empezó pensando que iba a ser bacterias que comían plástico, pero luego dije, bueno, pues qué tal si nosotros nos comemos el plástico y en vez de plástico, pues algo comestible. Y realmente no es una idea tan increíble, o sea, los conos de helados, pues son nuestro platito comestible, ¿no? Las tortillas,
pues son como más o menos nuestra como servilleta, ¿no? Con la que agarras tu comida y te la comes. Entonces, pues todo esto es cosa que ya existen. Simplemente es cambiar un poco la manera en la que lo cuentas. Y justamente en este Summit de Bayer era de agricultura y a mí se me había ocurrido que usar desechos agroindustriales para hacer harina, pero yo no tenía ningún fundamento. Yo llegué y les dije, bueno, yo no sé si esto es posible, pero podría ser. Hasta ahora solo he usado harina refinada, porque usaba harina de maíz y de trigo, pero podría ser. Pero podríamos salvar a tantas especies y en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano y todas estas estadísticas puestas en un discurso muy interesante y con la energía correcta, y tú puedes convencer a las personas. Y yo trato de hacerlo para el bien, según yo, tratando de que no generen plástico, ¿no? Pero el problema es que también hay gente que trata de hacerlo para el mal, ¿no? Con tal de vender o de ganar estatus o de ganar poder. Entonces, realmente creo que lo que nos hace falta a los que tratamos de resolver un problema, que genuinamente queremos hacer eso y no vamos detrás del dinero, pues es aprender a contar historias y a convencer a gente y a conocer a la audiencia para saber qué venderle y cómo vendérselo, ¿no? Entonces, eso es algo que me costó mucho tiempo aprender, ¿no? Porque yo como científica dije, no, pues claro, mira, yo vengo con los inversionistas y les digo que el hidrógeno y el carbono están juntos, entonces el hidrógeno ya lo hizo muy bien. Y pues obviamente nadie entiende nada, ¿no? Pero cuando les cuentas la historia, al final te dan al final te dicen así, o sea, a mí ya me dicen a veces la de las bacterias come plástico, la no sé qué, y yo así como, bueno, pues mira, como le entiendas, pero totalmente estoy tratando de deshacer el plástico, ¿no? Entonces, pues sí, es algo duro, pero no gana la razón siempre, gana quien tenga la mejor historia, la historia más lógica y la historia que le llegue a más personas, ¿no? O sea, porque pues es como los papás cuando nos decían, si no te comes todo, hay niños en África que no tienen para comer, y tú así como, bueno, pues a mí qué, llévale mi plato, ten, se los llevo, ¿no? En cambio, cuando haces que algo combine con lo que tú crees y te dices, ah, mira, te encanta el maquillaje, perfecto, pero mira, este no le hace daño al planeta y no te tapa los poros y es mucho más sano y no contamina el agua, pues le cuesta mucho menos hacer una transición a un producto diferente que realmente decirle, ay, si tú usas puro clorhidrato de aluminio en tus cejas, te vas a quedar sin pelos a los 45. O sea, simplemente es como que hablar desde los intereses de las personas para poder hacer que tomen otras acciones, ¿no? De alguna manera, pues diseñar lo que tú quieres que ellos hagan, que cambien sus conductas, ¿no? Porque pues tampoco puedes ir con el mismo discurso hacia todos los públicos, porque pues no vas a conseguir nada. Otra cosa que comentaron es de cómo hacer en la cultura corporativa que pues el medio ambiente o la igualdad o cualquier razón pues como que se quede en la raíz. Y por ejemplo, hay una empresa mexicana que se llama Ecofilter que hace con las colillas de los cigarros, les da un tratamiento y al final hace hojas, cartón, cosas así. Pero realmente hace poquito conocí al fundador y me dijo que al principio quienes le daban dinero como para poder generar la empresa era una tabacalera que realmente se ponía el sellito de que, estoy reciclando mis colillas y le daba el dinero y él podía mejorar sus procesos biotecnológicos y al final él sin vender nada, o sea, todavía no tenía el papel tal cual, todavía no funcionaban bien todos sus productos, pues tenía todo el dinero para poder desarrollar la ciencia y mientras esta empresa cigarrera pues podía decir, yo estoy reciclando todas mis colillas, ninguna otra empresa en el mundo está haciendo eso. Entonces, le sigue dando dinero que realmente pues es un dinero muy y bueno, sí ha habido mucha gente que se cambia a esos cigarros porque tienen conciencia ecológica y prefieren comprarles a ellos que comprar en otros lados. Entonces, realmente eso ayuda mucho cuando el fundador, por ejemplo, de Ecofilter, pues sí está buscando la manera de ya no necesitar tanto ese dinero, sino generar productos que ya le puedan hacer que el dinero lo genere la misma empresa. Pero pues sí necesitaba apoyo al principio y si lo hace muy bien en el largo plazo, pues va a poder reciclar todas las colillas de cigarro de todas las tabacaleras que le lleguen y ganar dinero por su propia empresa, ¿no? Pero siempre tienes que estar consciente que tienes que empezar con ayuda, ¿no? Los que quieren empezar solos, pues les va a tomar mucho tiempo y probablemente no lo van a lograr, ¿no? Entonces, a muchos se les haría raro que alguien que está tratando de deshacerse de la basura de colillas
se alíe con una tabacalera, pero es justamente lo que se necesita, ¿no? Entonces, de repente hay ambientalistas que se alían con Coca-Cola y todo el mundo dice, no, pues miren, era un timo, si se llevan bien, pues no, a veces necesitas el dinero de las grandes empresas y las grandes necesitan la innovación, están tratando de solucionarlo y te están dando una opción y pues tienes que celebrar de alguna manera que ya hay otra opción, pero que no se podría hacer si Burger King no lleva esas hamburguesas hacia todas las cosas, a las cadenas que ya tiene, ¿no? Entonces hasta te ayuda, te hace más rápido la llegada de estas nuevas tecnologías, que al final si se venden bien, pues Burger King no le molestaría cambiarse completamente a eso si le sale mejor, ¿no? Exacto. Entonces, pues justamente es un poco esto de tratar de no pensar en términos de blanco o negro, sino saber realmente qué está dando una empresa a cambio de otra y qué innovaciones están generando. Y otro punto que tocaron es interesante, el de cómo hacer que los políticos emprendan grandes obras que mejoren el medio ambiente, o la igualdad, o la salud, o cualquier aspecto social, si pues su gobernatura dura 4 años y no les importa que en 20 pues se mejore la salud de la población. Lo que ellos quieren es pues solo tomarse la foto con un puente, ¿no? Y decir, ah, yo lo construí, y que una calle lleve su nombre. Entonces, pues hay un ejemplo muy bueno que es Holanda. Bueno, hay algunas ciudades de Holanda que ahorita cualquiera de nosotros va a Holanda y ve que es un paraíso para los ciclistas, ¿no? Tú puedes ir a cualquier lado en bici, tú puedes llegar a cualquier punto de la ciudad solo en bici. Y tú y tus hijos y tu chiquito de 4 años que apenas está aprendiendo y es súper seguro y se van todos a la escuela en bici y hay estacionamientos y tú está perfectamente, se sabe perfectamente cómo tú vas. Llevas tu bici, te esperas 8 horas mientras trabajas y la tomas de regreso y es todo seguro y iluminado. Pero la verdad es que esto Holanda empezó a hacerlo desde los 80s. Desde los 80s hubo algunos políticos que dijeron, mira, esto se va a ver en el 2020, o sea, esto va a tomar 50 años. Pero si lo empezamos hoy, podemos hacer que Holanda sea la primera ciudad del mundo donde sea más fácil transportarse en bici que en automóvil. Y pues en ese momento los automóviles estaban en boga, ¿no? Por supuesto que era la industria más grande, mucha gente estuvo en contra y poco a poco pues fueron ganando esas pequeñas batallas y ahora pues todos querríamos ser Holanda, ¿no? Porque todos queremos eso, pero la verdad es que hay 40 años detrás y pensar en el largo plazo es algo que no suelen hacer mucho los políticos y la verdad es que creo que no podemos hacer nada para cambiarlos a ellos. Lo que sí podemos hacer es cambiar a las personas que ponemos al mando, ¿no? Y estar genuinamente conscientes de los independientes o los partidos políticos, ver quiénes realmente no tienen afán por el poder y quién sí le preocupa a la ciudadanía, ¿no? Y esto solo se va a ver si empezamos a pedir que nuestros gobernantes piensen dentro, qué va a pasar dentro de 10 años o de 15, y no solo votar porque pues te dan una gorrita y te pintaron la banqueta. Entonces, pues creo que así como consumidores somos responsables de un poco de dónde viene nuestro producto y de elegir entre varias opciones, pues también como votantes debemos poner un poco de atención en qué proponen y pues tratar de no votar por el que proponga más a corto plazo, ¿no? El que te diga en 2 años voy a hacer 3 líneas del metro, híjole, pues no, prefiero que el que me dice que en 8 años va a poderme ir al centro en bicicleta, pues sí. Entonces, pues más o menos tratar de pedir esto en los futuros gobernantes, porque pues va a ser difícil y va a ser diferente, pero pues así tiene que ser. Y, y el último punto que anoté, que fue justamente lo que decía Sara ahí, de que las leyes a veces no avanzan al mismo ritmo que avanzan los avances científicos. Creo que sí o sea, es un problema de que los que hacen las leyes no saben profundamente de ciencia y que quizá estudiaron algo social porque querían cambiar a la sociedad y no se dieron cuenta de que tenían que saber cosas científicas. O sea, uno siempre puede empezar a aprender. Entonces el problema es que no quieran aprender. Cuando alguien no quiere aprender, pues ni siquiera sé qué hace en la política, ¿no? Entonces ahí otra vez nos cuestionamos, hay que tratar de buscar a gente que quiera aprender, porque eventualmente pues tenemos que tener a mejores políticos y también creo que es mayormente, diría yo, 75% problema de muchos científicos, porque todos los científicos tenemos un grave problema de ego. Cuando tenemos nuestro bonito título, ya decimos, ay, ya soy químico, ya nadie me diga Telma, yo soy la química Telma. Entonces,
a partir de ahí, como estamos tan obsesionados que en la escuela nos dicen así como, no, pues es que si te vuelves investigador, top científico. Pero si te vas a trabajar en la industria, bueno, pues ya ni modo. Pero, o sea, nunca te dicen trabajar en regulación o trabajar en el gobierno. O sea, pregúntale a todos tus compañeros del salón, ¿quién quiere trabajar en el gobierno? Y todos te van a decir qué te pasa. Entonces, es bajarle al ego. ¿Y a qué me refiero con esto también? Es que nosotros, como científicos, podemos saber perfectamente cuál es la diferencia entre ADN, ARN, polimerasa, que es una histona, que es una pared celular, que es un eucarionte, 4 características de los procariontes. Todo eso lo sabemos perfecto. Pero a ver, díganme cuál es la diferencia entre una norma oficial, entre un reglamento, entre un tratado internacional, cuál es la diferencia entre un diputado y un senador. O sea, todas estas cosas que nosotros decimos, ay, yo soy muy listo, realmente no tenemos idea, y no tenemos idea cómo se crea una ley, cómo se crea una norma, porque una norma, o sea, la tienen que hacer solo los diputados, o tú puedes llegar con tu hojita y decir, ay, me gustaría que ya no hubiera perros en la calle, miren, o quiero que les pongan, no sé, esterilizar a todos los gatos callejeros. O sea, ¿cómo es que una idea ciudadana puede llegar a ser ley? Eso, o sea, eso puede pasar, pero no sabemos cómo, y no sabemos, y no nos bajamos de nuestra nube de que, ay, no, yo no voy a hablar con diputados porque ellos ni saben qué es el ADN. No, pues es que tú tampoco sabes qué es una norma, ni qué es un contrato, ni cómo hacerlo. Entonces, saber que todos aprendemos de todos, solo eso nos va a dar mejores políticos. Y si tienes iniciativas y tú quieres cambiar algo genuinamente, pues hacerte político, es decir, aprender lo que ellos aprenden, cómo llegas al Senado, no sé qué. O sea, una vez yo fui a una convención en el Senado que era igual de agricultura sostenible o algo así, y realmente pues como que el senador que organizó dijo, ah, sí, si te gusta la agricultura sostenible, te doy 5 minutos para que hables, ¿no? Y todos los que llegaron ahí eran como que otros diputados u otros senadores que decían, ay, sí, mi hija tiene un negocio de agricultura sostenible, vende plantitas de ornato. Entonces, pues sí es como que no, la agricultura sostenible tiene esta vertiente y sirve para esto, y es acerca del campo y producción alimenticia, y no son plantas, ¿no? Entonces, pues es cambiar el chip también de los científicos, ¿no? Bajarnos de la nube y si es necesario volvernos políticos, que es algo que nos da miedo, pero pues tampoco queremos cambiar. Pues si tuviéramos realmente a científicos que conocen de edición genética y cosas así, pues las leyes cambiarán mucho más rápido, como cambian en lugares como Europa, donde el mismo director del instituto es también pues parte del parlamento o algo así, ¿no? Entonces creo que también es cuestión de los científicos, no solo de pues juzgar a los senadores que no saben qué es el ADN. Sí, concuerdo, y debo de confesar que sí fui. Y quedé, ¿no? Sí. Pero creo que todos, ¿no? Creo que todos en su mayoría en las carreras, cuando uno entra a su carrera o cuando alguien está estudiando o cualquier ser humano así normal, digámoslo, entre comillas, no sé, o sea, se queda pensando en que yo solamente me voy a dedicar a esto en mi vida y me voy a enfocar a hacer esto y a lo demás lo voy a dejar a un lado, ¿no? O sea, no solamente los políticos, no solamente los científicos, no solamente los médicos y todos los demás, ¿no? O sea, realmente es que debemos de empezar a cambiar el enfoque de nuestra educación y cómo también la sociedad nos va diciendo como por aquí, así, debes de seguir esto, también debes de relacionarte con estas otras personas o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, realmente creo que sí es muy importante eso y darnos cuenta de que, como decíamos, es un trabajo en conjunto. Entonces, creo que ya llegó, a ver, déjenme ver. Angie creo que tiene problemas. Esperamos que les haya gustado mucho esta plática, al igual que nosotras. Pues igual, denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Angie es la que dice eso, yo no sé por qué estoy diciendo eso ahorita. Pero... te dije como de era yo y empezaste a hablar y dije, bueno, está bien. Bueno, ya, ustedes saben, suscríbanse, denle like, vayan a seguirnos a Instagram si es que aún no nos siguen, compartan este video para que también las personas a las que ustedes quieran llegar y cambiar hábitos o también cambiar pensamientos, pues los escuche, lo vea y diga como, hoy sí estoy haciendo algo en mi vida o no estoy haciendo nada y le entre la ansiedad que ya contábamos y pues nada, ya ahí nos vemos, se cuidan, gracias.
Si quieren ver más, aquí al lado les debe aparecer en recomendaciones otros de nuestros videos. Debe aparecer Sara. Y se van. Y yo me voy. Si les gustó este video, por favor denle like.